A Juan, Evangelio de San Juan, capítulo 8. Y una vez más les agradezco a cada uno de ustedes que están aquí acompañándonos. Verdaderamente es algo inapreciable, hermanos, que puedan estar aquí, porque es feo, ¿verdad? A veces cuando uno está solo. Juan capítulo 8. Entonces a cada uno de ustedes, hermanos, les agradecemos su compañía. Una vez más le damos la bienvenida a la Iglesia Cristiana Hispana Internacional. Y estamos grabando un video otra vez. Y les pedimos, ¿verdad?, que compartan nuestros videos. Para encontrarlos tienen que ir a YouTube y buscar a Pastor Antonio 3000. Y le puse el número 3000 porque hay muchos pastores Antonios, ¿verdad? Y es para hacerlo un poco diferente. Entonces, hermanos, les pido que compartan los videos con sus familiares, sobre todo con las personas que ustedes piensan que necesitan ese crecimiento espiritual que a veces no se encuentra en otros lugares, ¿verdad? Entonces, hermanos, vamos a leer una enseñanza de nuestro Señor Jesucristo y dice así: Y Jesús se fue al monte de los olivos y por la mañana volvió al templo y todo el pueblo vino a él, todo el pueblo, y sentado él les enseñaba, así como nos está enseñando a nosotros a través de su palabra. Hasta el día de hoy continúa enseñándonos, ¿verdad? Entonces, dice, los escribas y los fariseos le trajeron una mujer sorprendida en adulterio. O sea, la agarraron en el acto, ¿verdad? En el mero acto de adulterio. Y poniéndola en medio le dijeron: Maestro, esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo del adulterio. Y en la ley nos mandó Moisés apedrear a tales mujeres. Tú pues, ¿qué dices? O sea, la tenían que poner en medio de la gente y tenían que matarla, hermanos. Imagínense matar a la persona a pura pedrada. Dice: tú pues, ¿qué dices? Mas esto decían tentándole para poder acusarle. Pero Jesús, inclinando hacia el suelo, escribía en la tierra con el dedo. O sea, cuando su dedo está escribiendo en la tierra, quién sabe qué está escribiendo, ¿verdad? Pero está escribiendo algo. Y como insistieran en preguntarle, se enderezó y les dijo: El que de vosotros esté sin pecado, sea el primero en arrojar la piedra contra ella. E inclinándose de nuevo hacia el suelo, siguió escribiendo en tierra. Pero ellos, al oír esto, acusados por su propia conciencia, salían uno a uno, comenzando desde los más viejos, fíjense, desde los más viejos hasta los últimos. Y quedó solo Jesús, y la mujer estaba en medio. Enderezándose de nuevo Jesús, y no viendo a nadie sino a la mujer, le dijo: Mujer, ¿dónde están los que te acusaban? ¿Ninguno te condenó? Y ella dijo: Ninguno, Señor. Entonces Jesucristo le dijo: Ni yo te condeno. Vete. Y aquí le dijo 4 palabras famosas: y no peques más. Amén. Entonces, hermanos, nosotros, ¿verdad?, vivimos en una sociedad, hermanos, donde somos bien rápidos, hermanos, para tirar la pedrada, ¿verdad? Amén. El otro día estábamos hablando de cómo uno siempre critica a Eva y a Adán y dice: ay, que murieron la manzana, y que desobedecieron y esto. Cuando uno mismo, hermanos, tiene muchísimo más conocimiento que Adán y que Eva. Tenemos el internet, tenemos Biblias imprimidas. Antes no había imprenta, ¿verdad? Entonces, hermanos, nosotros muy a menudo cometemos el error de juzgar a la persona bien rápido, o a las personas o grupos de personas. Por ejemplo, digamos ahorita el problema de los inmigrantes. Uno es rápido para decir: oh, que tal grupo de personas esto, y que esos morenos allá en África y que están pasando por Europa esto otro. Y rápido uno reparte juicio a diestra y a siniestra, hermanos. Estaba hablando con una persona esta mañana y me dijo: yo pongo lo de mi negocio en el internet, pero realmente no le pongo a nadie like, ni tampoco no le pongo nada. Dice: porque me da miedo. Dice: a veces le pongo a uno y se me echan encima como 10. Dice: de que me gusta. Dice: a veces le pongo al otro y se me vienen los otros por acá. Dice: o a veces no le pongo nada y luego me están reclamando: ¿por qué no me pusiste nada? ¿Por qué a todos les pones y a mí no me pones nada? Dice: y hasta temor ya tengo. Entonces, hermanos, en la sociedad no es diferente. El internet es como una extensión de nosotros, ¿verdad? Ahí se ve lo que hacemos y lo que no hacemos. Sin embargo, vemos que el Señor Jesucristo no condenó a la mujer, pero le dijo algo importante. Le dijo: no peques más. Y muchas veces equivocadamente se nos enseña en las iglesias. Y les digo porque eso pasó en una iglesia y hubo un pastor, ¿verdad?, que estaba haciendo algo indebido. Y una vez platicando con él, él enseñaba a mis hijos música y los tuve que retirar. Y platicando con él, ¿verdad?, le estábamos, pues, ¿verdad?, yo estaba tratando de ayudarle, por decirlo, pensando, ¿verdad?, que quizás necesitaba ayuda. Y él me dijo: no, porque la palabra de Dios dice que donde abunda el pecado, sobreabunda la gracia. Entonces, hermanos, bueno, yo pienso que esas palabras son como para una persona que no sabe nada del evangelio, pero no para un pastor, ¿verdad? Entonces, este muchacho, pues, tenía esa idea, pero esas palabras las encontramos en Romanos 5:20, ¿verdad? Y son palabras del apóstol Pablo. Pero Jesucristo le dijo a la mujer que él no la condenaba, pero le dijo: vete y no peques más, ¿verdad? Entonces, nosotros debemos saber, hermanos, que dice que la palabra de Dios dice que no podemos mirar la paja que alguien tiene en el ojo
sin ver que nosotros tenemos una viga. O sea, imagínense la exageración, ¿verdad?, que usó el Señor Jesucristo para decirnos qué tan grande es nuestro pecado, a veces comparado con el pecado de la otra persona. Muchas veces nuestro pecado es mucho más grande, pero quizás está escondido, ¿verdad? Quizás la persona aquella, digamos que sea una prostituta, por así decirlo, y lo está haciendo por necesidad, ¿verdad? Una mujer abandonada por su esposo, qué sé yo. Un ejemplo, ¿verdad? Y la otra persona, digamos que está bien llena de orgullo, y que esto, y que el otro. Tiene uno tantísimas cosas, hermanos, que uno a veces no se da cuenta, ¿verdad? Pero otras personas sí lo ven. Entonces, hermanos, nosotros tenemos que tener mucho más cuidado, ¿verdad? Y así como dijo el Señor Jesucristo, si ellos no te condenan, yo tampoco te condeno. Porque acuérdense que la palabra de Dios dice que con la misma medida que midamos a las personas, con esa misma medida nos van a medir a nosotros, ¿verdad, hermanos? Entonces nosotros debemos de ser misericordiosos. Acuérdense que Dios es misericordioso con nosotros, hermanos. Si no fuera por Jesucristo, hermanos, no se salva ni una mosca, no se salva nadie, ¿verdad? Pero gracias a Jesucristo, y primeramente gracias al Padre que Él proveyó a Jesucristo, ¿verdad? El Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, ¿verdad? Él es el que nos lava de nuestros pecados. Pero, hermanos, erróneamente mucha gente dice que Él vino a liberarnos de las palabras de Dios, ¿verdad? De las leyes y de los deseos de Dios y los estatutos de Dios, pero esa no es la cuestión. La cuestión es que Él vino a liberarnos del pecado, ¿verdad? El nuevo pacto, hermanos, no es que podamos pecar libremente, ¿verdad? Y que Él nos sigue perdonando una y otra vez, porque acuérdense que la primera palabra que Él dijo fue: arrepiéntanse, porque el reino de los cielos se ha acercado. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es arrepentirnos. Y si alguno de nosotros no sabemos de qué tenemos que arrepentirnos, porque verdaderamente hay gente que piensa que está bien, ¿verdad? Porque hay gente que son estudiados y nunca han ido a una iglesia, y tienen estudios universitarios hasta algo más alto, y ellos viven bien y no le hacen daño a nadie, ¿verdad? Y aparentemente es una persona perfecta, pero cuando se topa con esto, hermanos, ahí se da cuenta que a lo mejor está, digamos, por ejemplo, despreciando a las personas indigentes en aquellas que están pidiendo monedas, ¿verdad? O algo así. Y acuérdense que eso es cuestión de irse al lago de fuego, cuando uno ignora a esas personas y no les comparte las bendiciones que nos ha dado Dios a cada uno de nosotros. Entonces esa persona, cuando vive en ignorancia, quizás no se da cuenta, pero cuando ya abre la Biblia y se da cuenta, y dice, sabe que se está yendo al infierno, ¿verdad? Entonces nosotros, hermanos, tenemos, les digo, que tener mucho cuidado, porque con la misma medida que midamos a las otras personas, con esas nos van a medir a nosotros. Entonces, por ejemplo, hay veces que algunos de nosotros, tenemos el poder de hacerle un daño a alguien. Y hagan de cuenta y yo eso lo aprendí de mi esposa, que no es necesario que uno se lo haga, ¿verdad? A veces uno puede hacer una llamada telefónica y le puede destruir la vida a alguien. Y no es algo, una mentira ni nada. Simplemente información que uno tiene, ¿verdad? Y gente que se lo merece, pero no una vez, no, sino 100,000 veces. Gente bien mala, ¿verdad? Que le están haciendo a uno la vida de cuadritos. Pero, hermanos, nosotros debemos ser un reflejo de nuestro Padre Celestial. Amén. Y debemos dejarle que Él tome el control, ¿verdad? De esas personas, de su situación, de esas personas. Y uno tiene que caminar, hermanos, como si no existiera, ¿verdad? Esa situación. Entonces, así, por ejemplo, hermanos, de la misma manera, nuestro Padre Celestial nos puede aventar un rayo, por así decirlo, ¿verdad? De alguna manera, para una ilustración, y pues nos puede fulminar en un momento, y sin embargo no lo hace. Cada vez, como el Señor Jesucristo, ¿verdad? Igual que esta mujer fue sorprendida, ¿verdad? En ese acto de adulterio, y no le hicieron nada. Y la verdad, hermanos, cuando uno mira lo de Dios, tiene uno que tener tanta sabiduría, hermanos, pero porque es bien confuso a veces, ¿verdad? Sobre todo para las mujeres. Y esa situación lo ilustra perfectamente. Pero acuérdense ustedes que dice la palabra de Dios que los labios del sacerdote deben de guardar, ¿verdad?, la palabra de Dios, ¿verdad? En Malaquías, porque dice, porque el pueblo de ellos buscará la sabiduría. Entonces usted, la palabra de Dios dice que usted es un sacerdote, y si es mujer, se dice sacerdotisa, ¿verdad? Y dice que es un rey del Dios Altísimo, dice que es linaje real y un pueblo escogido. Entonces, hermanos, usted es un sacerdote en la comunidad, es un sacerdote en su familia. Hay personas que nada más una persona viene a la iglesia y tienen como otras 7 personas en su casa, y a lo mejor otras 20 en otras casas que son familiares también, y nadie viene a la iglesia excepto una. Y esa sola persona, hermanos, ese es el sacerdote o la sacerdotisa de esa familia, ¿verdad? Y cuando van a un trabajo, y a veces hay 30 o 5 personas ahí, y nadie va a la iglesia, pero saben que fulano de tal o fulana de tal se va a una iglesia. Entonces, cuando las palabras que usted habla, hermano, tienen peso. Usted debe de darse cuenta, tienen mucho peso, ¿verdad? Y sobre todo si dicen que la Biblia dice esto o aquello. Entonces tenemos que tener muchísimo cuidado, hermanos, lo que decimos, porque la gente está escuchando y actúa de acuerdo a eso, ¿verdad? Y también si usted se porta mal, ellos dicen, pues mira, si el sacerdote se está portando mal, yo puedo portarme
2 veces peor, ¿verdad? O 3 veces peor. Entonces, hermanos, nosotros somos responsables delante de nuestro Padre Celestial y delante del Señor Jesucristo de cada cosa que hacemos y de cada cosa que decimos, hermanos. Entonces acuérdense, por ejemplo, poniendo de nuevo como ejemplo la cuenta de Facebook, a la gente, hermanos, o una fiesta, digamos, nunca las vamos a complacer, nunca. No importa qué tan bueno o malo, entre comillas, sea usted, nunca los va a complacer, y siempre va a haber gente que está hablando mal de usted y mal de mí, porque eso es parte de la vida, ¿verdad? Amén. Entonces, hermanos, nosotros debemos de dedicar nuestro tiempo, les dije el otro día, a complacer, primero que nada, a Dios, ¿verdad? Y después de eso a las personas que son de bendición para nuestra vida, ¿verdad? Hay gente que es de bendición para nuestra vida, que nos provee trabajo, y de ahí compramos el pan y la leche y todo para el refrigerador, pagamos la renta, y todas esas personas son bendición para nuestra vida, ¿verdad? Por ejemplo, las personas que están bajo la autoridad de su papá y de su mamá todavía, ¿quién es el que va a Walmart o a la tienda que se compra la despensa para llenar el refrigerador? No se llena solito el refrigerador, ¿verdad? Hay una persona que tiene que ir y estar doblada en el sol, ¿verdad? O doblada para proveer esa carne y esa leche, y ese es el papá y la mamá, ¿verdad? Entonces, hermanos, esas personas son las que están bendiciendo la vida de la otra persona, ¿verdad? Hay personas que mandan dinero de aquí a nuestros países, ¿verdad? Y hay gente que nada más va y estira la mano, así de facilito. Y hermanos, cuando a uno no le cuesta algo, no lo valora y lo despilfarran. Y hay veces que hasta tratan mal a la persona que les está bendiciendo, hermanos. Entonces, hermanos, nosotros como hijos de Dios no debemos de comportarnos de tal manera. Nosotros debemos de actuar de acuerdo a las enseñanzas del Señor Jesucristo. Él no dijo, agarren piedras y garrotes y denle con todo, ¿verdad? Él no dijo eso, ¿verdad? Fíjense en su sabiduría de Él. Y esa misma sabiduría, hermanos, tenemos que tener nosotros, ¿verdad? Entonces Él dijo, el que no tenga pecado, que tiene la primera piedra. Y yo les aseguro, hermanos, que si lo ponen aquí en medio, nosotros íbamos así igual. A lo mejor ya tenemos la piedra en la mano y no es como que diga eso. Cada quien se tiene que ir para su casa, tranquilito, sin hacer mucho ruido, porque así no, hermanos, al que lo van a poner en medio de eso va a ser a cada uno de nosotros. Y el día de hoy, hermanos, podemos ir a cualquier sociedad, en cualquier grupo de personas, y seguiría pasando la misma historia, porque el único que verdaderamente nunca tuvo pecado fue nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Él es el único perfecto, ¿verdad? Varón perfecto, ¿verdad? Consagrado para Dios, porque nosotros, aunque intentemos, hermanos, nos quedamos cortos, ¿verdad? Desgraciadamente, cada día de nuestra vida nos quedamos, pero bien, bien cortos, hermanos. Entonces, ¿verdad? Nosotros tenemos que imitar a Jesucristo, hermanos. Entonces, la próxima vez que se nos presente una situación de este tipo, hermanos, tenemos que acordarnos de esa enseñanza, ¿verdad? Amén. Y ser cautelosos. ¿Qué juicio vamos a pasar? Y no simplemente el acto de hacerlo, sino también lo que vamos a hablar con nuestra boca, ¿verdad? Entonces, la próxima vez que le digan que a fulano de tal la sorprendieron en adulterio, que fulano de tal estaba haciendo esto o aquello, tenemos que pensar antes de pasar juicio, hermanos, ¿verdad? Y cuando pasa algo en el internet, ¿verdad? Porque ustedes saben que estamos conectados por medio de ese medio ahora, hermanos. También tenemos que tener mucho cuidado, hermanos. Cada cosa que decimos nosotros o que hacemos tiene peso, hermanos. Y dicen que las palabras son eternas, ¿verdad? A mí a veces me gusta decirles algo a las personas, y antes no había la opción de textear, ¿verdad? Las personas que en mi edad, antes no había ni siquiera teléfonos celulares, mucho menos textear. Pero me gusta a veces mandárselo en texto para que se les quede ahí. A veces me gusta mandarle cartas a mis familiares, porque las palabras, como dicen, que el viento se las lleva, no se las lleva, ¿verdad? Tienen un efecto. Pero si uno las tiene en una carta o en un texto, hermanos, uno puede darse exactamente cuenta lo que quiso decir esa persona, ¿verdad? Y a veces cuando no habla bien el idioma, la persona que no habla bien el idioma no se da cuenta, pero si una persona no habla bien, hasta y uno dice, oh, te quiso decir esto, o te quiso decir aquello. Entonces, hermanos, tenemos que tener muchísimo cuidado, porque el Señor Jesucristo dijo, yo no te condeno, pero después le dijo, no peques más. Entonces esa mujer no tenía luz verde para seguir haciendo y deshaciendo como ella quería, porque así se enseña en ciertos lugares, ¿verdad? Para que la gente no se vaya y no se espante. Pero la verdad de la vida, hermanos, es que tenemos que arrepentirnos y tenemos que tener mucho cuidadito, porque, hermanos, al rato el que va a estar en medio de la bola, vamos a ser nosotros. Vamos a estar así parados, como si fuera una alberca, pero va a ser el lago de fuego, ¿verdad? Y cada uno de nosotros. Y ahí nos van a ver qué hicimos o qué no hicimos con nuestro tiempo y con nuestra vida. Entonces, hermanos, hay temas que son realmente difíciles y uno tiene que tener una sabiduría también así muy bien, casi de nivel divino para poder pasar juicio, ¿verdad? Entonces la situación de cada persona es diferente, no son todas las situaciones iguales. Sin embargo, hermanos, nosotros, ¿verdad? Estamos llamados, entre otras cosas, a ser misericordiosos y a dar el ejemplo, ¿verdad? Y no porque tenemos el poder de hacerle daño a alguien o de maldecir a alguien, lo vamos a hacer al contrario, ¿verdad? Porque somos hijos de Jehová, el Dios de las bendiciones.
estamos supuestos a dar bendiciones, ¿verdad? Y créanlo, ténganlo por seguro que si alguien está haciendo algo mal, Dios se lo va a cobrar, hermanos. Amén. Y es más, si se quiere acercar mucho a usted, yo pienso que yo he sido testigo de eso. Se enferman y se mueren y al rato ya nadie se acuerda de ellos. En serio, así actúa Dios. Y es algo triste para esa persona, ¿verdad? O si no son ellos, es alguien bien cercano de su círculo familiar. Pero yo me he fijado que así ha pasado, ¿verdad? Entonces, hermanos, déjenlo todo en manos de Dios, ¿verdad? Y traten de ser seres de luz, ¿verdad? Porque hemos sido trasladados del reino de las tinieblas al reino de luz. Hay que pedirle a Dios que inunde así como vino el diluvio, que inunde nuestra mente, ¿verdad? Con su santa palabra. Amén. Y que nos dé la fuerza, que cambie las circunstancias para que podamos vivirla, ¿verdad? Y ser hacedores de la misma y no solamente oidores, ¿verdad, hermanos? Entonces, Sí. hasta ahí lo vamos a dejar. Una vez más queremos invitarlos a cada uno de ustedes a que acepten al Señor Jesucristo como su Señor y como su Salvador. Y lo que hace la diferencia en la vida de una persona es cuando se toma el tiempo de leer la Biblia. Mientras no te da la Biblia, no va a haber mucho cambio, pero cuando usted personalmente se ponga a leer la Biblia, va a haber un impacto bien fuerte en su vida. Bueno, hermanos, que Dios los bendiga y nos vemos en el próximo video.